Presidenta Andrea, diputatuok, arratsalde on. Permítanme que comience señalando algunas cuestiones que no son comunes a todos y todas en la medida en que aún hoy, ya veremos en el futuro, compartimos el mismo Estado. Compartimos un Estado con más de 3.800.000 viviendas vacías. Y estos no son datos inventados, estos son los datos del Instituto Nacional de Estadística del 2001. Más del 15% del total de viviendas del Estado español están vacías. Una de cada 3 viviendas registradas desde el 2015, en términos de compra o nueva construcción, lo han sido por grandes propietarios. 40 grandes propietarios del Estado español tienen 115.085 viviendas, según una información y un estudio hecho por El Diario. El número de viviendas planificadas, de viviendas protegidas planificadas por las administraciones públicas, vascas, navarras y españolas en su conjunto, no alcanza ni al 10% de los demandantes de vivienda en los propios servicios públicos de vivienda de las diferentes comunidades autónomas. El salario medio más frecuente en el Estado español está en torno a los 1.300 euros, datos nuevamente del Instituto Nacional de Estadística. El alquiler medio supone el 110% del salario medio o el salario más habitual. Y esos datos también, nuevamente, son del Instituto Nacional de Estadística. Es más, otras páginas como Idealista cifran en 1.600 euros el precio medio de una vivienda de 80 metros cuadrados en las principales ciudades del Estado español. En el 2023, el 80% de la inversión en vivienda para alquiler fue hecha por extranjeros y extranjeras. El 44% de ese 80% por fondos de inversión. Los mismos fondos que hace 10 años ya señalaban que el alquiler en el Estado español era una fuente de inversión segura y rentable. Esa es la realidad, la cruda realidad. Y a partir de ahí, si quieren, hablamos. Y hablamos de todo. Y hablamos incluso desnudando cuáles han sido nuestras acciones pretéritas y cuáles pretenden ser nuestras intenciones futuras. Porque todo lo demás es humo. Y de ese humo están bastante hartos los y las ciudadanas, sobre todo la gente que busca desesperadamente una vivienda y no la encuentra. Porque esa es la preocupación principal de la ciudadanía. Por encima de los debates que llenan de horas esta Cámara, esa y no otra, es la principal preocupación de la ciudadanía. Y entenderán que toda esa gente, cuando este debate llega y se maneja en ciertos términos, se plantee algo que va contra la propia esencia de la democracia y el poder público, que es, si el poder público no me protege, si el poder público no me defiende cuando estoy necesitado, ¿para qué sirve el poder público? Esa es la realidad. Porque en verdad la Constitución española consagra el derecho a la vivienda, lo hacen diferentes artículos. Lo que no dicen, lo que no terminan de decir es que la Constitución española se guarda para el lugar preferente el derecho a la propiedad privada por encima del derecho a la vivienda de cualquier ciudadano o ciudadana. Y lo hacen porque la Constitución española, que será el conjunto de leyes sagradas de este Estado, es la Constitución que permite que se sigan amasando fortunas indecentes con las necesidades de la gente. Probablemente, como la mayoría de las constituciones coetáneas a la misma. Y esto no viene de nuevo. Esto arrancó hace décadas. Esto arrancó cuando el neoliberalismo se instaló en Europa, cuando Thatcher puso el punto de partida al neoliberalismo y se decidió que la vivienda, que era un valor de uso, pasara a ser un valor de cambio. Y si alguien no entiende esto que estoy diciendo, es tan sencillo como lo que era un valor de uso, como lo puede ser un automóvil, tenía que ser un valor de cambio, que genera plusvalía y que por tanto es transmisible para seguir aumentando patrimonios y que por tanto ahí había negocio. Y de esos barros, estos lodos. Porque si no atajamos estos problemas, ¿de qué sirve que ampliemos derechos laborales, como lo hacemos en esta Cámara? ¿De qué sirve que nos peleemos para que aumente el salario mínimo interprofesional? ¿De qué sirve que consigamos mejoras en lo que tiene que ver con las políticas de protección social si a la vez permitimos que haya una espita en la que se sigan detrayendo las rentas de los sectores más vulnerables hacia los grandes capitales? Y es a través del alquiler de la vivienda. Y soy consciente de que ya así ha sido y seguirá siendo. No tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que voy a asistir a un ejercicio conmovedor en esta tribuna. Va a ser conmovedor ver a todos los portavoces hablar de la terrible preocupación que supone la vivienda para cada uno de ellos y de ellas. Va a ser conmovedor incluso ver el acto de contrición que vamos a ver aquí de parte de todos ellos y ellas diciendo que se debería haber hecho más, que se puede hacer y se puede hacer más. Pero sencillamente en esto, que
que tantas veces oímos que es el templo de la palabra, corremos nuevamente el riesgo de que se quede en eso, en palabras, o si me lo permiten, y no es muy gruesa la expresión, en palabrería hueca y barata. Sinceramente creemos que es hora de hacer más, de hacer mucho más, o si lo prefieren, sencillamente es hora de hacer, porque hasta ahora se ha permitido no hacer, o se ha permitido el lujo de no hacer para que el mercado privado lo copara todo. Y hoy estamos hablando de los alquileres de temporada y de los alquileres habitacionales o de habitaciones. Y se tenía que hablar de la ley de vivienda. Y nosotros también tenemos alguna queja a la ley de vivienda, porque fíjense que en la ley de vivienda, en la disposición adicional quinta, decían, para eso que ya señalábamos que podía ser una vía de fuga a la propia ley de vivienda, que eran los alquileres de temporada y los de habitaciones, decíamos que en la disposición adicional quinta se habilitaba un grupo para que en 6 meses trajera una propuesta. Eso fue en mayo del 23 y hoy estamos en septiembre del 24. Luego ahí se aprobaron cosas y no se hicieron. Pero lo que no vale es decir que la ley de vivienda es la fuente de todos los males. No se puede, y esta expresión quizás no la conozcan en este hemiciclo, en Euskal Herria la conocemos muy bien, decir que la ley de vivienda tiene grandes problemas cuando uno o una ha hecho del pase foral, del se acata pero no se cumple, su leitmotiv para con la ley de vivienda. Cuando una tiene una ley de vivienda aprobada en el 2015 por el Parlamento Vasco contra o con el voto en contra del partido gobernante en la actualidad y entonces, el Partido Nacionalista Vasco, que no se ha aplicado ni en un 50% de su potencial. ¿Dónde queda el derecho subjetivo a la vivienda que se consagra en esa ley? En ningún lado. En ningún lado, y lo saben los ciudadanos de Donostia, y lo saben los ciudadanos de Bilbao, los de Zarautz y los de cualquier realidad tensionada o supratensionada de Euskal Herria. Esa es la realidad, y la ley de vivienda, y ese era el problema que tenía, es que corría un doble riesgo. El primero, que hubiera comunidades autónomas, como sí ha sido, y no solo la de Madrid, también la comunidad autónoma vasca gobernada por el PNV y por el PSOE, también la comunidad foral de Navarra gobernada por un partido en el que se integra el PNV junto con el PSN, han decidido no aplicar toda la potencialidad de vivienda y en otros lugares de manera mucho más evidente y con una línea beligerante más activa y confrontativa. Pero al no habilitar la ley de vivienda, al no querer aplicar la ley de vivienda, pero generar un miedo en la sociedad, tú estás permitiendo que los grandes propietarios, que los grandes tenedores, que los especuladores, porque de especulación hay que hablar, puedan, en base al miedo de la gente, hacer políticas que consigan sacarles dinero a la gente. Y si todo eso se hace con la inacción de los gobiernos autonómicos, pues probablemente los beneficios de los grandes propietarios seguirán aumentando mientras la gente seguirá pasando más dificultades. En definitiva, lo que toca es cambiar de rumbo y con esto que hoy se hace, con todas sus dificultades, se puede empezar a hacer. Y también advertimos de una cosa, no nos gustaría que hoy tomáramos en consideración esta ley para que luego nos encontremos en una prórroga interminable que nos lleve a tener que debatir, madurar, discutir, reflexionar o analizar con nuestros expertos una ley que jamás se pueda aplicar. Porque a esto ya sabemos jugar todos y todas. Y creo que la ciudadanía y la que ha impulsado este cambio legislativo, las asociaciones y los sindicatos de inquilinos, también tienen que saber que esa amenaza latente está presente. Pero termino. Pedimos claridad, pedimos determinación y pedimos firmeza. Sí, pedimos firmeza. Porque creemos que frente a la especulación solo cabe la firmeza. La semana pasada yo señalaba a un ministro que la izquierda no está aquí para salvar los muebles al capitalismo, sino para construir sociedades más justas. No puede existir una sociedad justa si no garantizamos el derecho a la vivienda a todos y todas. Ni casas sin gente, ni gente sin casas. Besterik ez, mila esker.